Le han llovido duras críticas, pero el neurocirujano italiano Sergio Canavero defiende su proyecto de trasplante de cabeza que suscita esperanza contra la parálisis espinal y afirma que muchos ricos ya le han contactado para tener un nuevo cuerpo. En una entrevista telefónica con F, Canavero no tiene dudas y opina sobre su proyecto que solo tiene el límite mental de la humanidad. Canavero no quiere entrar en cuestiones técnicas, dice que quien esté interesado puede leer sus publicaciones, pero cuenta con detalle lo que ocurrirá en la sala de operaciones. En la sala se deberán encontrar las dos personas, la que donará el cuerpo y la otra que recibirá el cuerpo. La cabeza que será trasplantada se enfriará a una temperatura de 12 grados y después se procederá a seccionar la cabeza de ambos vasos sanguíneos, músculos, huesos. Y después comenzará la fase en la que el paciente recibirá su nuevo cuerpo, explica Canavero. Unión de la médula. Comenzará la fase que no encuentran respuestas para una gran parte del mundo científico, es decir, cómo unir la médula espinal y los millones de terminaciones nerviosas que hacen posible que se mueva nuestro cuerpo. Canavero explica sumariamente que se utilizará para unir todas las terminaciones nerviosas el polietilenglicol, una especie de pegamento plástico que, asegura, está revolucionando la medicina. La intervención durará unos 2 días. Para ello se necesita muchísimo dinero, unos 10 millones de dólares, y un equipo de unas 150 personas entre médicos y auxiliares, señala. Pero la logística no es un problema, añade Canavero, pues anuncia que ya cuenta con decenas de patrocinadores dispuestos a financiar el proyecto, decenas de médicos, cirujanos, también de España, quienes se han mostrado dispuestos a participar a la operación. Me ha escrito mucha gente de todo el mundo. Muchos de ellos estarán durante mi presentación en Estados Unidos. El dinero para la financiación técnicamente ya lo tengo, pero el cheque con los fondos será públicamente mostrado en Annapolis, asegura. Cuando se da todo este dinero quiere decir que alguien cree totalmente en este proyecto porque la gente no tira así el dinero, defiende el neurocirujano italiano. Para Canavero su proyecto es criticado porque amenaza a quienes hasta ahora no han obtenido resultados en la materia, pero además porque se tiene miedo y es un límite mental pues argumenta que se entrará con él en la posibilidad de alargar la vida indefinidamente. Uno de los motivos de todas estas críticas es que, cuando haya llevado adelante el primer caso se abrirá la caja de Pandora y los ricos se podrán dar un nuevo cuerpo, ya que serán los únicos que podrán pagarse esta intervención, explica. Y revela, le puedo asegurar que muchísimos ricos ya me han contactado para cambiar de cuerpo. Estamos a un paso de extender la vida indefinidamente porque cuando una persona tenga 80 años yo le podré dar un nuevo cuerpo y podrá vivir otros 40 años, argumenta con total seguridad. Aunque es consciente de que la técnica se irá mejorando con el tiempo, ya que según sus estudios tras la operación seguirá un mes en coma inducido y más de un año de fisioterapia para poder caminar, vaticina que en 4 o 5 años la técnica será perfecta y tendrá consecuencias inimaginables. Yo no me podría imaginar el mundo que existe detrás de todo lo que tiene que ver con alargar la vida, pero le aseguro que hay personas que quieren conseguirlo de todas maneras y yo estoy en medio, comenta. Canavero tenía ya su voluntario, Valery Spiridonov, un ruso de 30 años con atrofia muscular espinal, pero que era el mayor problema, la aprobación de la operación por un comité ético. Tras ello, en 2 años, asegura, será capaz de formar y entrenar al equipo médico que participará en la operación que, dice, cambiará para siempre la historia humana. Y concluye, será mi respuesta a la ética, porque realizaré esta intervención porque nadie quiere estar como está Valery. Sergio Canavero asegura tener la clave para que los cuadriplégicos vuelvan a caminar, cortar la cabeza del paciente y ponerla en el cuerpo de un donante. Aunque no tiene fecha fija y el voluntario que tenía, Dmitry Spiridonov, se arrepintió de someterse al procedimiento, Canavero anunció que lo hará con un paciente chino este año. Si se lleva a cabo, el neurocirujano italiano, más conocido en los medios como Dr. Frankenstein, lograría el primer trasplante de cabeza, o de cuerpo, como se quiera ver. No es una cirugía cualquiera.
La médula espinal es un largo y delgado tubo con cientos de nervios que conectan casi todo el cuerpo con el cerebro. Al cercenarse, estas conexiones lucen como una manotada de espaguetis. Este cirujano reconectará las de un paciente cuadripléjico a las del cuerpo de un donante con muerte cerebral. El paciente permanecerá en coma durante un mes para evitar cualquier movimiento y facilitar que los cables de la médula espinal se conecten. Al despertar, Canavero predice que el paciente podrá moverse y sentir su cara, así como hablar con el mismo tono de voz. Aunque en sus tiempos de estudiante de medicina aprendió que no había cómo regenerar las conexiones en una médula dorsal estropeada, el experto encontró una solución que podría cambiar ese dogma: el polietileno glicol. Este tiene la habilidad de unir las fibras cercenadas alentando a la grasa de las células circundantes a conectarse entre sí. Canavero, que se retiró de la Universidad de Turín en 2015, lo compara con una brigada de bomberos que pasan baldes de agua cuando la manguera principal se rompe. La cirugía, que se realizaría en China, tomaría 36 horas y se dividiría en dos fases. Primero, inducir a un coma al paciente para poder someter su cuerpo a una hipotermia para hacer más lenta la muerte de tejidos. También se requeriría llevar al organismo a un paro cardíaco total. Luego, habría que hacer un corte tan limpio que implique el mínimo daño a la médula, por debajo de la tráquea y las cuerdas vocales. Después, iniciaría el proceso de fusión, con los químicos que aceleren la reconexión de las neuronas cercenadas. Esta es, sin duda, la parte más crítica. El cirujano tendrá que estabilizar las vértebras cervicales con unas láminas de titanio e inmediatamente reconectar las arterias carótidas y la vena yugular derecha para restablecer la circulación de la sangre al cerebro. En este punto, el tiempo es crucial porque el cerebro a bajas temperaturas solo logra sobrevivir una hora sin oxígeno. Una vez hecho esto, el experto tiene previsto inundar el área con polietileno glicol, la sustancia que promueve el crecimiento de las neuronas, y aplicar inyecciones constantes con esta sustancia para facilitar el proceso. Una serie de electrodos implantados ayudarían a fortalecer esas conexiones. Luego, deberá suturar otros órganos, músculos y, finalmente, la piel. El paciente permanecerá en coma durante un mes para evitar cualquier movimiento y facilitar que los cables de la médula espinal se conecten. Al despertar, Canavero predice que el paciente podrá moverse y sentir su cara, así como hablar con el mismo tono de voz. Con ayuda de fisioterapia, podría caminar en un año con su nuevo cuerpo. Para prepararse, Canavero ha hecho experimentos en cadáveres, micos y ratones. En un artículo, publicado en 2016, C. Joon Kim de la Universidad de Konkuk, Corea del Sur, y quien hace parte de su grupo de expertos, aseguró que 5 de 8 ratones cuya médula espinal fue cortada y tratada con PEG recuperaron el movimiento después de 4 semanas. Xiaoping Ren, de la Universidad Harbin de China, quien trabajó en el primer trasplante de mano en 1999 y ahora es la mano derecha del médico italiano, realizó un experimento similar en el que 5 de 9 ratones recuperaron el movimiento, y 2 de ellos a un nivel normal. Ren y Canavero publicaron un trabajo en la revista científica Surgery en la que reportaron un trasplante de cabeza en un mono. El procedimiento, sin embargo, consistió en conectar la cabeza, pero no la médula espinal. Canavero cree que esta técnica no solo ayudaría a las personas que no pueden caminar, sino a quienes quieren volverse inmortales, en cuyo caso solo tendrían que cambiar su viejo cuerpo por el de un joven. Pero la motivación más profunda del neurocirujano es poder demostrar, como él cree, que la conciencia existe aparte del cerebro y que éste es solo un amplificador de ella. La mayoría de las críticas parten de la falta de evidencia científica, pues los estudios presentados no resuelven todas las dudas de la compleja técnica que Canavero propone. Arthur Kaplan, reconocido bioeticista de la Universidad de Nueva York, dice que se interesará en el tema cuando el científico italiano publique sus estudios en revistas científicas serias. Mientras tanto, pienso que todo es basura, dice. Aparte de cómo reconectar a todos los tejidos,
Las preguntas giran alrededor de si el sistema inmune aceptará el tejido extraño. Un interrogante que Canavero resuelve diciendo que en el mundo hay suficientes drogas que disminuyen la posibilidad de que haya rechazo. Otros dudan de si el uso de PEG sea suficiente para pegar los tejidos cercenados. Canavero tiene un plan B grande en caso de que esa sustancia no funcione y consiste en inyectar en la zona células madre o células olfatorias envainadas. Las mismas que conectan el tejido que recubre la nariz con el cerebro. Aunque con este procedimiento Canavero piensa brindarles una oportunidad a los cuadriplégicos, Harry Silver, profesor de neurociencia en la Universidad de Case Western Reserve, considera que el paciente sufriría más con el procedimiento que con su discapacidad. Solo hay que pensar que la operación mutilaría músculos, huesos y nervios. Comillas, ¿puede imaginar el dolor de todo eso? Esa es la peor parte de la operación. La cabeza despertará con mucho sufrimiento, dice. Además de todo lo anterior, están los cuestionamientos filosóficos. Teniendo en cuenta que el cuerpo es casi el 80% de un individuo, los expertos en ética se preguntan quién será ese híbrido que resulte del trasplante y cómo el nuevo cuerpo modificará la forma de pensar de la cabeza. Estas consideraciones se tienen en cuenta hoy cuando se sabe que existe un sistema nervioso en el intestino, descrito muchas veces como el segundo cerebro, que produce el 95% de la serotonina del cuerpo. Así las cosas, Paul Ruth Volpe, profesor de bioética de la Universidad de Emory, se pregunta comillas quién es legalmente esa persona, ¿es el dueño del cuerpo o es el de la cabeza? Pero otros están entusiasmados con el proyecto. Uno de ellos es Michael Sarre, editor de la revista Surgery y cirujano de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Aunque no apoya el trasplante en sí, señala que podría abrir una nueva ciencia de la reconstrucción de la médula espinal luego de un trauma. Robert Matthews, quien hace parte del Consejo Directivo de la Sociedad Americana de Cirujanos Neurológicos y Ortopédicos, está de acuerdo con el concepto de fusión medular, pues cree que hay muchas áreas en las que un trasplante de cabeza podría usarse. En lo único que no concuerda es, con el tiempo, él cree estar listo. Yo pienso que este hito solo será posible en el futuro, con cirugía láser, microcirugía y 80 expertos que lo secundan. Canavero cree que este trasplante tiene más probabilidades de éxito que mandar a un hombre al espacio.